5 amigos, una carretera equivocada y una desaparición que hasta hoy desafía la lógica. En una noche helada de febrero de 1978 salieron de casa para ver un partido de baloncesto. Se suponía que sería solo un paseo más, pero pocas horas después algo los hizo desviarse del camino y nunca más regresaron. Días después el coche fue encontrado parado en medio de la nieve, en una carretera desierta. Puertas sin cerrar, ventanas abiertas, comida aún sin abrir en el asiento delantero y ninguna señal de lucha. Era como si se hubieran evaporado. Meses más tarde, los cuerpos comenzaron a aparecer, esparcidos por kilómetros de bosque, congelados, mal vestidos para el frío, y como si hubieran caminado durante días. Y uno de ellos jamás fue encontrado. Las pistas no encajan, las decisiones no tienen sentido. El caso se volvió tan extraño que hasta hoy se compara con el caso Dyatlov, el grupo de rusos que murió en las montañas en circunstancias inexplicables. ¿Qué realmente sucedió con los 5 jóvenes de Yuba City? ¿Por qué abandonaron un coche en funcionamiento en medio de la nada? ¿Y por qué este caso no tiene sentido hasta hoy? Antes de intentar entender las respuestas, es necesario volver al principio y conocer quiénes eran los 5 jóvenes de Yuba City. Eran conocidos en la ciudad como los chicos. Eran 5 amigos inseparables, con una rutina simple, familias cercanas y una pasión en común: el baloncesto. Jack Madruga, de 30 años, era el dueño del coche usado aquella noche. Había pasado por el ejército y era uno de los pocos del grupo con carné de conducir. Según su madre, no era considerado discapacitado intelectual oficialmente, pero era visto como alguien con razonamiento lento. Tenía dificultad para mantenerse en empleos, pero era muy protector con sus amigos. Jack era serio, reservado y tenía miedo a la oscuridad. No solía tomar decisiones impulsivas. Por eso el hecho de que el coche hubiera sido abandonado en un camino de tierra, con las ventanas abiertas, no tiene ningún sentido para quien lo conocía. Bill Sterling, de 29 años, era el mejor amigo de Jack. Muy religioso, le gustaba visitar hospitales psiquiátricos de la región y leer la Biblia a los pacientes. Tenía un carácter sociable, pero podía ponerse nervioso fácilmente. Según su familia, tenía la mente de un niño y se dejaba influenciar con facilidad. Aún así, era muy activo y siempre estaba animado cuando el tema era su equipo. Ted Weyer, el mayor, tenía 32 años. Era hablador, con una personalidad fuerte, pero también muy ingenuo. Sufría de miedo a la oscuridad y no lidiaba bien con situaciones de presión. Era quien cuidaba más de cerca a Jackie, uno de los más frágiles del grupo, siendo como un hermano mayor para él. Jackie Hewitt, de apenas 24 años, era el más tímido de todos. No sabía leer ni escribir y tenía miedo de salir de casa solo. Cuando se sentía cómodo con el grupo, era alegre y divertido. Confiaba mucho en Ted, que era como un guía para él en las pequeñas tareas del día a día. Y por último, Gary Matías, de 25 años, el más independiente entre ellos. No tenía discapacidad intelectual, pero fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide años antes. Fue dispensado del ejército por eso y ya tuvo episodios violentos en el pasado. Solo que, en los 2 años anteriores a la desaparición, estaba estable, medicado, viviendo con sus padres y era considerado un ejemplo de control y rutina. Entre los 5, era probablemente el más capaz de tomar decisiones en una situación difícil. Todos participaban en un programa llamado Gateway Program, orientado a la inclusión de adultos con necesidades especiales. Y allí, además de hacer actividades en grupo, fue donde nació la amistad. Y también el equipo que los unía a todos, los Gateway Gators. Eran completamente apasionados por el baloncesto. Veían los partidos siempre que podían y jugaban en el equipo con orgullo y se estaban preparando para jugar en el campeonato de las Olimpiadas Especiales de California. Tenían una rutina previsible y protegida debido a sus limitaciones. Sus familiares siempre decían que ellos nunca harían algo fuera de lo planeado. Por eso su desaparición fue algo muy extraño para sus familias. En la noche del 24 de febrero de 1978, los 5 amigos viajaron hasta la ciudad de Chico para asistir al partido entre la universidad local y la UC Davis. Lo que iba a ser solo una noche divertida entre amigos se convirtió en uno de los mayores misterios no resueltos de la historia americana. Para entender la profundidad de este caso, también es importante recordar el contexto de la época. Estamos hablando de finales de los años 70, cuando el entendimiento sobre la discapacidad intelectual aún era muy superficial y el prejuicio era enorme. Personas como Ted, Jackie o Bill eran muchas veces excluidas, vistas como diferentes, y raramente tenían espacio en la sociedad. La existencia de programas como el Gateway era una excepción, no una regla. Muchos aún vivían, aislados bajo la fuerte protección de sus familias y eran infantilizados, como si no tuvieran derecho a la autonomía. Es por eso que la desaparición de estos 5 amigos generó tanto asombro en la comunidad.
Eran conocidos por seguir siempre la misma rutina. No les gustaba salir de su zona de confort. Tenían miedo a la oscuridad, miedo a perderse y estaban entusiasmados por un campeonato de baloncesto que iban a jugar. Nada indicaba que fueran a desviarse del camino a casa, mucho menos entrar en un camino de tierra en medio del bosque, durante la madrugada, con nieve cubriendo todo alrededor. Y quizás sea justamente por conocer quiénes eran que este caso se vuelva aún más difícil de entender. Era viernes, 24 de febrero de 1978. Al caer la tarde, los 5 amigos estaban animados. Tenían un plan sencillo: salir de Yuba City, viajar alrededor de 1 hora hasta Chico, ver un partido de baloncesto universitario y volver a casa el mismo día. El sábado todos jugarían el torneo de las Olimpiadas Especiales, lo que hacía esa noche aún más inolvidable para los amigos. Jack, como siempre, era quien conducía. Su Mercury Montego blanco de 1969 fue usado para recoger a cada uno de los amigos en una ruta que ya estaban acostumbrados a hacer. Todo parecía normal. Llegaron a Chico, vieron el partido entre Chico, State y UC Davis, y como su equipo favorito era el UC Davis, que ganó esa noche, es fácil imaginar que salieron de allí de buen humor. Alrededor de las 10 de la noche, el grupo se detuvo en una tienda de conveniencia llamada Bears. Compraron tartas, barras de chocolate, leche y refrescos. La dependienta se acordó de ellos porque estaba casi cerrando y le pareció curioso lo apurados pero felices que parecían. Ella fue una de las últimas personas en verlos con vida. A partir de ahí comienza el misterio. En lugar de volver por el camino lógico, las autopistas Highway 99 y Highway 70, su coche fue visto en una dirección totalmente diferente. Una carretera rural y desierta llamada Oroville-Quincy Highway, que sigue hacia una región montañosa, helada y casi sin señales de vida, en el corazón del Bosque Nacional de Plumas. 4 días después, el 28 de febrero, el coche fue encontrado por un guardabosques. Estaba a más de 110 kilómetros de la ruta original, parado en un camino de tierra cubierto de nieve. No estaba atascado ni averiado, aún tenía gasolina, pero la llave había desaparecido. Estaba sin cerrar. Una de las ventanas traseras estaba abierta. Y dentro del coche, los restos de los aperitivos de la tienda, abiertos y parcialmente comidos. Todo parecía haberse detenido allí de forma abrupta. Si conoces los perfiles de los chicos, esto ya parece extraño. Jack, el conductor, tenía miedo de la nieve y de la oscuridad. Él jamás habría tomado esa carretera por voluntad propia, según su propia madre. Algo los desvió del camino. ¿Pero qué? Un testimonio que llamó la atención vino de Joseph Jones, un hombre que estaba en la misma región esa misma noche. Subió a la montaña para ver la nieve, pero acabó sintiéndose mal y cree haber sufrido un leve ataque cardíaco. Mientras intentaba recuperarse dentro del coche, vio luces en el camino. Según él, alrededor de las 11:30 de la noche, notó faros de un coche y vio personas caminando en la carretera, quizás un hombre, una mujer e incluso un niño. Gritó pidiendo ayuda, pero pronto las luces se apagaron y todo quedó en silencio. Más tarde, Joseph diría que quizás había alucinado por el dolor y el frío, solo que detalles que él dio coincidían con el área donde se encontró el coche de los chicos. Otro relato importante llegó 2 días después, el día 26. Una mujer que trabajaba en un mercado en Brownsville, a más de 70 kilómetros de donde se encontró el coche, dijo haber visto a 4 de los chicos, excepto Gary, entrando en el local acompañados por 2 hombres, uno de ellos en un camión rojo. Ella recordó al grupo con claridad, especialmente porque uno de ellos usó el teléfono público de la tienda, lo que le llamó la atención porque uno de los chicos parecía tener miedo al teléfono. Este testimonio nunca fue comprobado, pero es considerado confiable por la policía. Lo que nadie ha conseguido explicar hasta hoy es ¿por qué los amigos abandonaron el coche que tenía gasolina, no parecía atascado ni averiado? ¿Y qué estaban haciendo tan lejos de la carretera que los llevaría a casa? Algo muy extraño sucedió aquella noche. Después de que el coche fue encontrado, a finales de febrero comenzaron las búsquedas. Pero no iban a ser fáciles. La región donde el coche fue dejado era aislada, con pocas casas y casi ninguna circulación. Era una carretera estrecha, cubierta de nieve, en lo alto de las montañas de California. En los días siguientes, una fuerte nevada azotó el área y obligó a la policía a interrumpir las búsquedas por tiempo indeterminado. Durante meses no se encontró ninguna pista nueva. La angustia de las familias solo aumentaba. Los 5 amigos parecían haber desaparecido en el aire. Fue solo en junio, casi 4 meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse, que las cosas comenzaron a surgir. Y lo que fue encontrado solo aumentó el misterio. El 4 de junio de 1978, un grupo de motociclistas paseaba por un área de bosque cerca de Box Lake, a unos 30 kilómetros del coche.
Sintieron un olor muy fuerte proveniente de un tráiler abandonado del servicio forestal. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Ted Weiher acostado en una cama improvisada, cubierto por varias mantas, como si alguien hubiera intentado mantenerlo caliente. Estaba muy delgado, había perdido cerca de 36 kilos. Su rostro estaba cubierto por una barba espesa, lo que indicaba que había sobrevivido durante semanas o incluso meses allí, pero lo más extraño era lo que había a su alrededor. Dentro del tráiler había comida enlatada, ropa de cama limpia, mantas, estufa, gas e incluso fósforos. Es decir, todo lo que necesitaba para sobrevivir estaba allí, pero casi nada fue usado. Algunas latas estaban abiertas, pero la mayor parte seguía intacta. La estufa nunca fue encendida. Ni siquiera intentaron encender una fogata, incluso con los fósforos. Los pies de Ted estaban congelados y murió de frío y hambre, en un lugar donde podría haber estado caliente y alimentado. También llamaba la atención el hecho de que estuviera descalzo. Junto a la cama había un par de zapatillas, y eran las zapatillas de Gary Matías. Esto llevó a los investigadores a creer que Gary también llegó hasta el tráiler, y quizás fue él quien cuidó de Ted durante algún tiempo. Pudo haberlo alimentado, pudo haberlo cubierto con las mantas, y pudo haberse ido después, quizás intentando buscar ayuda. Pero Gary nunca más fue visto. En los días siguientes, los cuerpos de Jack Madruga y Bill Sterling fueron encontrados en puntos diferentes del bosque, a unos 11 kilómetros al sur del tráiler, uno a cada lado de la carretera. Jack estaba parcialmente devorado por animales, y las llaves del coche estaban en su bolsillo, lo que indica que aún tenía intención de volver. Bill, por otro lado, estaba en avanzado estado de descomposición, con los huesos esparcidos. Poco tiempo después, los restos mortales de Jackie Hewitt fueron encontrados a unos 3 kilómetros del tráiler, en un área cercana. Quien lo encontró fue su propio padre, que participaba en las búsquedas. Cerca de los huesos había ropa, una linterna y mantas del mismo tipo usado en el tráiler. Hasta hoy, Gary Matías es el único que nunca ha sido encontrado. Ni cuerpo ni huesos, nada, solo sus zapatillas. Esto llevó a la teoría de que salió del tráiler usando los zapatos de Ted, que eran más grandes y quizás estaban más secos, e intentó bajar la montaña. Algunas mantas y una linterna fueron encontradas un poco más adelante en la carretera, lo que pudo haber sido un último intento desesperado de encontrar ayuda. Pero lo que confunde hasta hoy es el comportamiento dentro del tráiler. ¿Por qué nadie usó la estufa? ¿Por qué no encendieron una fogata? ¿Por qué la mayor parte de la comida quedó intacta? Algunas hipótesis surgieron, que estaban demasiado exhaustos, desorientados o incluso con miedo de encender fuego. Ted tenía trauma con incendios, según relatos antiguos. Otra explicación es que no sabían cómo usar el equipo, ya que eran refugios de uso militar, con sistemas de gas y utensilios diferentes de los domésticos. Esas decisiones extrañas recuerdan mucho el comportamiento de personas en situaciones extremas de supervivencia. Cuando el cuerpo y la mente ya están al límite, la lógica desaparece. La persona entra en un modo de desesperación y todo se vuelve confuso. La forma en que cada uno fue encontrado también plantea otra pregunta. ¿Por qué siguieron hacia arriba de la montaña y no hacia abajo? La carretera que llevaría a la civilización estaba más cerca de allí si hubieran descendido. Sin embargo, lo más extraño fue la desaparición de Gary. Porque nunca más apareció. Esto levantó teorías de que él podría tener alguna implicación más oscura en el caso. Gary Matías siempre fue un bicho raro dentro del grupo. A diferencia de los otros 4, él no tenía deficiencia intelectual. Era inteligente, articulado y sabía desenvolverse solo. Pero Gary vivía otra lucha. Desde el servicio militar, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Llegó a ser dispensado del ejército debido a episodios de agresividad y delirios. En algunos de ellos hablaba sobre naves espaciales y desapariciones. En los 2 años anteriores a la desaparición, sin embargo, Gary estaba estable. Tomaba sus medicamentos con la ayuda de su padrastro, tenía una rutina fija, jugaba baloncesto con sus amigos y participaba normalmente en el programa Gateway. Su médico decía que era uno de los pacientes más equilibrados que jamás había tratado, y que podría pasar hasta un mes sin los medicamentos antes de presentar signos de crisis. Con el grupo, Gary era respetado. En muchos momentos asumía una postura de liderazgo. Era él, junto con Jack Madruga, quien tenía una postura más lúcida en las conversaciones y decisiones del día a día. Es justamente por eso que su ausencia entre los cuerpos encontrados plantea tantas preguntas. Todo indica que Gary llegó hasta el remolque junto con Ted Weiher. Sus zapatillas fueron encontradas al lado de la cama donde murió Ted. Se cree que intercambió zapatos con su amigo porque los suyos estaban mojados o le quedaban pequeños. Ted en ese momento tenía los pies congelados, quizás ya incapaz de caminar. Más que eso,
La forma en que encontraron a Ted, cubierto con varias mantas, con latas abiertas al lado, sugiere que alguien lo cuidó hasta el final, que intentó protegerlo, que intentó alimentarlo, y todo apunta a Gary. Pero en algún momento, él salió del remolque, tal vez para buscar ayuda, encontrar una carretera que lo llevaría de vuelta a la civilización, o tal vez porque Ted ya había muerto y él entró en desesperación. La única pista concreta de lo que pudo haber sucedido después fue el descubrimiento de mantas y una linterna, un poco más adelante en dirección noreste, cerca de una carretera de acceso. Esto sugiere que caminó durante un buen tiempo intentando salir del bosque, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Esto abrió espacio para innumerables teorías. Algunos creen que Gary murió en el bosque, pero el cuerpo se perdió debido a la acción de animales o por el propio terreno. Otros van más lejos y sugieren que sobrevivió y huyó de la sociedad, lo que no tiene mucho sentido considerando que dependía de medicamentos y nunca más fue visto o arrestado. Una tercera línea defiende que entró en delirio por falta de medicación y pudo haberse desorientado completamente. Pudo haber caminado durante días hasta derrumbarse en un punto inalcanzable, lejos de cualquier sendero. Gary también se convirtió en personaje de teorías más oscuras, que habría enloquecido antes que nada, forzado al grupo a seguir un camino equivocado, causado pánico y luego huido. Pero nada sustenta esa idea. Su comportamiento en los años anteriores fue ejemplar, y todo lo que se encontró en el remolque indica cuidado, no violencia. Al final de cuentas, lo que más impresiona es que Gary Matías es el único de los 5 que sigue desaparecido hasta hoy, sin ninguna señal de dónde fue a parar. Su enigma no es solo lo que sucedió aquella noche, sino lo que pasó en los días siguientes y hasta dónde una mente desesperada puede llegar cuando todo alrededor parece imposible. Sin respuestas concretas, teorías de lo más diversas comenzaron a surgir. Con el paso de los años, el caso de los 5 de Yuba City se convirtió en terreno fértil para todo tipo de teoría, y es fácil entender el porqué. Son muchos los detalles que no tienen sentido, decisiones que parecen ilógicas y comportamientos que hasta hoy desafían cualquier explicación simple. La teoría más común y aceptada oficialmente es la de la desorientación combinada con el clima extremo. Según esta versión, los muchachos tomaron el camino equivocado por error, quizás siguiendo una ruta que alguien indicó o confiando en Gary y Jack que conducían. En algún momento quedaron atrapados en la nieve o pensaron que el coche no iba a funcionar más. Bajaron del vehículo intentando encontrar ayuda, pero no tenían idea de la distancia, del frío o de la dificultad del terreno. La mayoría murió intentando volver o sobrevivir, y Ted y Gary consiguieron llegar hasta la cabaña. Pero allí, el cansancio, el frío y la falta de conocimiento sobre cómo usar los recursos llevaron al final. Es una teoría coherente, pero no responde a todo. ¿Por qué se separó el grupo? ¿Y por qué abandonaron el coche si no estaba averiado ni atascado en la nieve? Uno de los puntos más comentados es el testimonio de Joseph Jones. Él estaba en la misma área, en la misma noche, y dijo haber visto luces y personas caminando en la carretera. Según él, eran más de una figura, quizás una mujer e incluso un niño, junto a un vehículo con los faros encendidos. Joseph dijo que fue a la montaña a ver la nieve y acabó sintiéndose mal. Según él, tuvo un infarto leve. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie respondió y apagaron los faros, como si no quisieran llamar la atención. El problema es que Jones cambió la versión varias veces. En algunas declaraciones dijo que pudo haber alucinado por el dolor de un ataque cardíaco. En otras, parecía seguro de lo que vio. También hizo una declaración enigmática en el hospital después del caso. Debí haber hecho eso hace 2 años. Algunos creen que él escondió algo, que quizás tuvo algún tipo de conflicto con los muchachos, lo que los asustó y acabó forzando al grupo a huir a pie hacia el bosque. Pero nunca hubo pruebas contra él. Otra pista extraña involucra un camión rojo. 2 días después de la desaparición, una empleada de un mercado en la ciudad de Brownsville afirmó haber visto a los 4 muchachos sin Gary, junto a 2 hombres en un camión rojo viejo. Dijo que se acordaba porque uno de los muchachos usó el teléfono público, mientras otro parecía asustado y con miedo. El testimonio fue considerado confiable por la policía, pero el lugar quedaba a más de 70 kilómetros del punto donde se encontró el coche. El trayecto sería confuso, sin explicación lógica, y nada confirma esa historia además del testimonio verbal. Eso alimentó otras suposiciones. ¿Será que alguien ofreció un aventón? ¿Será que fueron forzados a seguir otro camino? La ausencia de señales de violencia en los cuerpos y la falta de cualquier pista concreta no sustentan la hipótesis de crimen directo, pero aún así surgieron sospechas sobre un posible involucramiento de terceros. Además de Jones, el nombre de Gary Whiteley, ex cuñado de Gary Matías, llegó a ser citado informalmente. Según rumores, él habría hecho una confesión informal en una iglesia, diciendo que mató a 2 de los muchachos.
Pero esa declaración nunca fue confirmada oficialmente. Era un relato de tercera mano sin ninguna evidencia. Hay quien cree en algo aún más sombrío, un crimen de odio contra los 5 muchachos. En 1975, el centro Gateway, donde los muchachos se conocieron, fue blanco de un ataque criminal que mató a uno de los directores quemado vivo. El caso fue silenciado. Algunos ven conexiones posibles, pero nada concreto nunca ligó los dos eventos. Como en todo caso sin solución clara, también surgieron las teorías paranormales. Hay quien habla de abducción o de alguna experiencia militar fuera del radar, ya que el Bosque Nacional de Plumas queda cerca de zonas de entrenamiento del ejército. Estas ideas ganan fuerza por la falta de explicaciones lógicas, pero no hay ninguna prueba real que apunte a eso. El caso de los 5 de Yuba City hasta hoy no tiene una conclusión oficial convincente y dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué llevó a los 5 amigos a entrar en una carretera que no conocían en medio de la noche en el frío de la montaña? ¿Por qué abandonaron un coche funcionando, lleno de comida, y caminaron por kilómetros sin saber a dónde iban? ¿Qué realmente sucedió para que los amigos se separaran? Y lo más perturbador, ¿dónde está Gary Matías? Estas preguntas continúan sin respuesta hasta hoy. ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente sucedió aquella noche helada en las montañas de Plumas? Deja tu teoría en los comentarios. Si te gustan casos como este, aprovecha y suscríbete aquí al canal para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres ver otro misterio tan o más bizarro que este, mira ahora el vídeo sobre el caso Dyatlov, donde 9 personas murieron en circunstancias tan extrañas que hasta hoy nadie ha conseguido o ha querido explicar.